Ser podcast. Nápoles es lo que se ve por encima de la tierra y lo que oculta la tierra. Nápoles es el caos y la tranquilidad del mar. Nápoles es cierta decadencia y a la vez cierta sofisticación. Nápoles es historia y religión. Nápoles es todo eso y mucho más. Una ciudad con más de dos almas. Este es el primer vuelo a Nápoles. Jorge Sánchez, bienvenido al primer vuelo. Hola Pedro, un placer. ¿Nápoles? ¿Has estado en Nápoles? Pues no, en Italia en algunos puntos, pero en Nápoles queda pendiente, pero musicalmente hoy sí. Bueno, y el Sole Mio, como no empezar con un Sole Mio. Fíjate, pues con la canción más universal, compuesta en 1898, esto es un símbolo absoluto del ADN napolitano, sin duda alguna, y aunque no nació allí, cuenta la leyenda que se creó en un hotel de Odessa, en Ucrania. Estaba por ahí de gira Di Capua, que fue el compositor, pero bueno, es una de esas obras maravillosas que todo el mundo ha interpretado, pero pocos, como Enrico Caruso, absolutamente increíble, el primer tenor mediático de la historia, podemos catalogarlo así, y un tipo además muy peculiar, porque además, bueno, batió récords, por supuesto. Pero en su maleta, fíjate Pedro, que él viajaba siempre con cajas de pasta, aceite de oliva, no les faltaba, porque le daba miedo eso de no encontrar esa buena comida italiana. Es una buena maleta, yo me apunto. Sí. Claro, es que imagínate, 18 temporadas en el Metropolitan de Nueva York, allí no se come tan bien. Entonces había que aprovechar y ser un hombre precavido. También era un tipo con un gran sentido del humor, era un caricaturista brillante, dibujaba bromas entre acto y acto y iba sorprendiendo a los compañeros, y muy supersticioso, así era Enrico Caruso. Tenía incluso amuletos en sus trajes para atraer la suerte. Precisamente este 2026 se cumplen 105 años de su fallecimiento. Nos dejó un legado maravilloso, inmenso, y también esas reverencias musicales que le hicieron otros como Lucio Dalla, que mientras se hospedaba en la habitación en la que falleció Enrico, compuso esta canción maravillosa llamada Caruso. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da una sai. Y saludamos a Cris Ubach, que ella es periodista, escritora especializada en viajes. Cris, bienvenida al primer vuelo. Hola, muchas gracias. Cris acaba de publicar el libro Nápoles, el fuego del Mediterráneo. Nos va a servir de guía para recorrer también esta ciudad. Cris, creo que estuviste como un año aproximadamente, ¿no? Yendo y viniendo a Nápoles para conocer mejor la ciudad, para empaparte de la ciudad, para escribir este libro. ¿Cuántas Nápoles has descubierto durante todo ese tiempo? Pues muchas. Yo te digo que después de este proceso me di cuenta de que Nápoles es, como decía aquel de París, es infinita, ¿no? No se acaba nunca, ¿no? Es muy poliédrica esta ciudad, tiene muchísimas historias, tiene gastronomía, tiene literatura, tiene cine, tiene arte, bueno, en fin. Empecé a tirar de los hilos y no acababa nunca el ovillo, ¿sabes? Te habrán preguntado unas cuantas veces de todas las ciudades en el mundo que puedes elegir para hacer una obra de este tipo, ¿por qué eliges Nápoles?
Pues mira, Nápoles, ¿sabes por qué la elegí? Porque es una ciudad que no te gusta al primer punto de vista. O sea, la Ya. primera vez que llegas no te suele gustar, o sea, no te produce ese síndrome de Stendhal que te suele producir cuando llegas a Florencia o a Venecia, ¿no? Que llegas a la ciudad y te quedas anonadado de la belleza, ¿no? Sí. Nápoles hay que trabajársela, hay que entrar. Y cuando entras es de esas ciudades que te atrapa, y luego lo he hablado con muchísimos lectores, otros periodistas, gente con la que he hablado de la ciudad, y a mucha gente eso le ha pasado, o sea, entró como un poco así a trompicones, y luego una vez estás dentro te atrapa de una manera que luego es difícil salir, lo decía Sorrentino, ¿eh? Te quieres escapar de Nápoles y al final nunca puedes irte, ¿no? Es verdad. Así es. Es cierto que Nápoles es, no sé, diría que hay ciudades que hay que entenderlas para acabar apreciándolas, ¿no? Otras simplemente te deslumbran, Venecia, Sí, Florencia, así lo es. decías, ¿no? Otras las tienes que entender. Pero supongo, Cris, ahora hablamos un poco más en detalle de la ciudad, pero supongo que en todos esos viajes que has hecho a Nápoles hay una parte de la ciudad que cumple con el estereotipo, ¿no? La ciudad caótica, la ciudad un Así poco es. desvencijada, ¿no? La ciudad loca. Sí, o sea, tú cuando llegas, bueno, y de hecho yo explico en el libro la primera experiencia que yo tengo allí es llegar del aeropuerto en un taxi y bueno, estar con él, ¿sabes? Cómo conduce aquel señor que dices nos vamos a matar en Sí. cualquier momento, y luego bajar del taxi, casi piso una paloma muerta, en fin, ese ruido, lo que dices, no hay basura en las esquinas, andamios que están allí desde hace décadas, por no decir siglos, ¿no? Entonces, esa primera impresión sí que es cierta que sucede, ¿eh? Y le sucede a todo el mundo. Pero luego, ¿sabes lo que te pasa? Que es que esto a mí me pasó y luego, bueno, le pasa a otra gente, porque yo he viajado a Nápoles con personas que hemos repetido el viaje y es verdad que la primera vez te fijas en esas cosas y luego dejas de verlas. Ya. Luego, cuando ya has ido varias veces, dices, ostras, que ya no me he dado cuenta de que paso por aquí, hay un andamio aquí. O sea, ya no lo ves porque ya te ha atrapado otro tipo de historias, ¿no? Claro, hay otras capas. Danos alguna pista, venga, para quien vaya a ir a Nápoles. Una segunda capa, una tercera capa de esas que tú descubriste, que puede ser un lugar, que puede ser una experiencia, que puede ser un lugar a una hora determinada del día. No sé, ese otro Nápoles que tú has ido conociendo en esos viajes de ida y vuelta. Pues es que hay tantas cosas. A ver, hay las cosas que son las evidentes, ¿no? Eso es el sitio donde están los decumanos, que es el centro histórico. Allí va todo el mundo. Los decumanos son el antiguo trazado que era griego primero, y luego los romanos lo aprovecharon. Esa zona es la que va a ir a todo el mundo que llega a Nápoles, se mete en esas calles, que eso sí que es un caos y un jaleo de turistas, de tiendas de souvenirs. Esa es la típica Nápoles que mucha gente acaba conociendo cuando va un día a la ciudad. Pero luego, si tú te vas de ese barrio es maravilloso, tiene un montón de cosas que podríamos estar horas hablando. Tiene una iglesia que tiene Caravaggios dentro, Sí. en fin, hay muchas cosas muy chulas. Pero luego, por ejemplo, hay un barrio que a mí me encanta, que es Capodimonte. El barrio de Capodimonte tiene arriba lo que era el antiguo Palacio Real. Aquello era un palacio real que construyó Carlos III para su madre, que era Isabel Farnesio, como sabes. Y allí dentro, en ese palacio, hoy hay un museo que es la colección que tenía Isabel Farnesio, colección de arte, ¿no? Ahí está, pues desde Artemisa Gentileschi, Caravaggio, hay Andy Warhol, o sea, hay de todo, un supermuseo. Y luego lo que tiene alrededor es lo que era la antigua reserva de caza de Carlos III. Entonces es hoy unos jardines inmensos que es donde encuentras esa paz que no está en otros sitios de Nápoles. O sea, el día que tú estás aturbullado ya de los claxons de las motos, en fin, de todo el jaleo, tú te subes a Capodimonte y dices, bueno, y esto es otro país, o sea, estoy en otro lugar, ¿no? Estás rodeado de verde y luego que tienes ahí unos miradores súper chulos que se ve Capri delante. En fin, es realmente un sitio que a mí me encanta, ¿no? Oye, antes has dicho, quien va un día a Nápoles seguro que tiene que ir a estas calles típicas del decumano de los turistas, ¿no? Pero ¿cuántos días tú crees que merece Nápoles para visitarla? Pues mira, Nápoles entre un día y 1000, te diría. O sea, depende del interés que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, así como una media, a la gente que le guste el arte, por ejemplo, pues va a necesitar como mínimo 3 días o 3 o 4 días, porque ya te digo, tienes para subir a Capodimonte, tienes un montón de museos, las iglesias que llevan Caravaggio. Luego hay otra cosa en Nápoles que hay que visitar sí o sí o sí, que es el subsuelo de Nápoles. Todo Nápoles está, es como un laberinto de túneles, de subterráneos, que se empezaron a hacer desde los inicios de construir la ciudad los griegos. O sea,
todo lo que hay encima de la calle, o sea, todos los edificios se construyeron con piedra que se sacó de debajo, que es piedra volcánica, ¿no? Entonces, todas esas galerías, depósitos de agua, todo eso se visita hoy en día, ¿no? Entonces, eso es una visita espectacular, porque haces un recorrido por toda la historia de la ciudad sin ver la luz del sol, ¿no? Y es realmente impresionante. Y luego, Nápoles también puede servir como base de operaciones para ir a ver, has mencionado antes, ¿no?, algunas de las islas de la costa. Capri es la más típica o la más tópica, pero que también es un lugar bonito para ver. Sí, Capri, yo te diría que de las tres, delante de la costa de Nápoles, que además es súper fácil llegar con ferries que se cogen en el mismo puerto de Nápoles, salen ferries constantemente que además en media horita o entre media hora y una hora te llevan a cualquier de las tres islas, ¿no? Que son Procida, Ischia y Capri. Claro, Capri es la que tiene la fama, ¿no? Sí. Allí ya sabes tú que se exilió Pablo Neruda y que se fue allí con su amante cuando escapó de su gobierno, ¿no? Y él estuvo allí y claro, él puso un poco, no digo que lo pusiera él en el mapa porque muchos han viajado a Capri, pero realmente es una isla súper conocida y está hiper turistizada, también te lo digo. Sí. Es una isla que está un poco masificada. En cambio, las otras dos, pues son dos islas que son igual de encantadoras y preciosas, con una arquitectura preciosa, pero son más desconocidas. O sea, encuentras más turismo italiano. O sea, así como en Capri encuentras toda la jet set, por decir así, europea, que llegan allí, tienen sus chalets, sus mansiones, sus yates y demás, pues las otras dos son más sencillas, son más para la gente más mundana, por decirlo así. Y no tienen tanto turismo porque no se las conoce tanto. Bien, y yo realmente las recomiendo siempre a mis amigos cuando me preguntan. Pues siempre les digo, iros a Ischia o a Procida porque os van a encantar y además en media hora te plantas allí. ¿Cómo nos movemos por allí? ¿Cuánto de fácil es caminar la ciudad, moverte en transporte público o no por la ciudad? ¿Y cómo reciben al viajero los y las napolitanas? Pues mira, para moverte es muy fácil, porque es una ciudad realmente muy hecha a escala humana. O sea, tú puedes andar, todo lo que es el centro se puede pasear. Todo lo que es el centro se camina sin problema. Luego, lo que tienes es una red de metro que está súper bien, porque además la línea 1 del metro se conoce como la línea del arte, porque cada estación se decoró por un artista para, para hacerla, darle un homenaje a algo, ¿no? Entonces, pues tú coges esa línea y te podrías bajar en cada estación y ver obras de arte dentro de lo que es la propia estación. O sea, eso ya tiene un propio interés, bajar a la línea de metro, sí, efectivamente. Y luego para subir a Capodimonte o para desplazarte a otros barrios que están más arriba, como Vomero o Mergellina, o estos barrios que quedan un poquito más alejados, pues se puede ir en autobús sin problema, que los autobuses también pues funcionan perfectamente con una aplicación móvil. Compras el billete, subes al autobús. La verdad que está muy bien comunicada. O sea, el que vaya para solo pasear no necesita ni coger el transporte público, porque los principales puntos de interés están a mano, la verdad. Bien, ¿y los napolitanos? Los napolitanos son un encanto. ¿Sí? Bueno, a mí es que yo, en fin, he tenido una acogida. Bueno, yo ya te digo, yo llegué a Nápoles, yo allí no conocía a nadie, ¿eh? O sea, yo llegué allí y empecé pues a tirar de hilos, lo que te decía antes. Sí. Y ahora tengo muchos amigos en Nápoles. Gente que, se enteraron de lo que yo estaba haciendo y se volcaron y me invitaron y a su casa y vente aquí a comer con mi madre. O sea, son muy hospitalarios los napolitanos, desde luego. O sea, es un pueblo y además muy parecido a nosotros, ¿eh? Tienen un carácter muy abierto, de vivir de puertas afuera, se ponen las señoras en la calle con las sillas en verano, pues a hablar de lo que ha pasado durante el día. O sea, eso es muy nuestro también. Bueno, pues ha sido un placer. Chris Ubach, periodista, escritora especializada en viajes y autora de Nápoles, El fuego del Mediterráneo, publicado por Ediciones Península. Ha sido un placer. Chris, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En la cadena SER, El primer vuelo. E non s'arrenna sto cor pensant, aspettant a te. Pura vernata fredda, se l'accarezzo ma solo mia. Bueno, Jorge, ¿a quién escuchamos? Bueno, estamos escuchando a Sergio Bruni, que es el nombre artístico, pero bueno, en la partida de nacimiento, Guglielmo Chianese, 1991, muy cerquita de Nápoles. Ahí nació una de las voces más representativas de la ciudad.
Y desde bien pequeñito ya destacó en la música. Fíjate que con 9 años estudiaba, ya tocaba el clarinete. Una familia humilde, ahí creció y compaginó el trabajo y su formación musical. En el 44 debutó como cantante en Nápoles y fue gracias a un concurso que ganó en la radio, cuando ya la fama se disparó. Sergio Bruni se especializó tanto en la canción napolitana que le apodaron, pues así, la voz de Nápoles. Casi nada, ¿no? Gente que te llama la voz de Nápoles, pues ya está, ya lo ha sido todo en la vida. Ya está, ya está. Sento ancora di te bene, o desiderio bene, dammi mano, dammi cuore, io voglio solo te. Vieni a manzonna, sì, vieni a manzonna, te voglio dire. Oh solo mía, si tú. Hola a todos, soy Chiro, soy de Nápoles y les voy a contar todas las cosas que deben evitar cuando vienen aquí a mi ciudad. Primero, esperar muchas horas enteras fuera de una pizzería solo para comer una pizza. Estamos en una ciudad con más de 3.000 pizzerías, en la ciudad donde nació la pizza. Se come pizza rica en cualquier lugar, no solo en el lugar que se ha convertido en viral en las redes sociales. A veces ni merece la pena esperar todo este tiempo. Tomar limoncello. Estamos en Nápoles. El limoncello y los limones son los productos típicos de Sorrento, Costa Amalfitana y Capri. No son de aquí. Si los encuentran en Nápoles, son una turistada. Alojar en zonas periféricas o cerca de la estación de Nápoles. Siempre aconsejo alojar en el casco antiguo o en la zona del centro histórico de la ciudad. Y el mirador mejor de la ciudad, según yo, es el mirador de San Martino, que está en la zona colinar del Vómero. Según yo, no merece mucho ir, por ejemplo, al mirador del Monte Ecchia, que tiene su encanto, pero no es la misma cosa, no es como el mirador de San Martino, es toda otra historia. El primer vuelo. Con Pedro Blanco. En Nápoles nos escucha Lucía. Hola, Lucía. Hola. Bienvenida al primer vuelo. Queremos hablar contigo, eres guía turística, y queremos hablar contigo de la Nápoles que no se ve. Vamos a dejar claro que para conocer bien Nápoles, quien la visite, tiene que ver lo que hay a simple vista, es decir, lo que hay del suelo hacia arriba, pero también tiene que conocer la Nápoles que no se ve, que es la Nápoles subterránea. Esto es una visita que sí o sí hay que hacer. Sí, por supuesto, yo lo digo y lo diré siempre, Nápoles es una cebolla, ¿no? Tiene diferentes capas, empezamos desde la superficie, pero es que luego 10 metros bajo tierra tenemos la ciudad subterránea, 35-40 metros bajo tierra tenemos el acueducto grecorromano, entonces está bien ver la superficie, pero también hay que entrar dentro de lo que es el corazón de la ciudad, ¿no? Que sería todo lo que es la parte subterránea. Venga, pues vamos a entrar en esa parte subterránea, en esa parte del corazón de la ciudad. Visitemos primero, Lucía, si te parece, la Galería Borbónica. Que la Galería Borbónica es una cosa que normalmente la gente no le presta mucha atención, pero son túneles que están bajo tierra, ¿no? Y los manda a construir Fernando II de Borbón durante su reinado aquí en Nápoles en el año 1853, y eran túneles simplemente para que si el pueblo napolitano se rebelaba o venía una invasión, que él se fuese directamente al puerto para poder escapar con tranquilidad, ¿no? Pero que luego ha tenido otros usos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial se usó como refugio antiaéreo, después también se ha usado como depósito judicial, por lo que una vez que entras puedes encontrar incluso coches de época, coches de los años 80, 90, que están ahí enterrados, sí, es una cosa increíble. La entrada la tenéis cerca de lo que es el Palacio Real. Sí que es verdad que yo recomiendo siempre que se haga una reserva, ¿no? Que busques por internet Galería Borbónica y ya directamente te aparecen las opciones, porque puedes tener una visita más tranquila, pero también hay una visita que le llaman como visita aventura, ¿no? Donde te metes en pasadizos que son un poco más estrechos, donde hay zonas que incluso están inundadas y pasas por ahí. Entonces ya depende un poco lo que quiera la gente. Si quiere algo con más tranquilidad lo tiene, si quiere algo más aventurero se coge la opción aventura, ¿no? Siguiente
siguiente parada en esta Nápoles subterránea, el cementerio de la Fontanelle. Piensa que es prácticamente un osario enorme, Sí. donde se enterraban las personas que no tenían muchos recursos económicos, donde se enterraban las personas que habían fallecido por epidemias, sobre todo la epidemia de peste que ocurre en la ciudad de Nápoles en 1656, epidemias de cólera durante el siglo XIX. Pero es en este cementerio donde se hace uno de los cultos más fuertes que tiene la ciudad de Nápoles, que se llama el culto alle anime presentele. La traducción literal sería el culto a las almas pobres, donde un napolitano adopta un alma, en este caso coge la calavera de este alma, ¿no? Porque se piensa siempre que el alma está en la cabeza, y reza por ella para que pueda subir al paraíso, pueda subir al cielo, pero claramente estos napolitanos dicen, bueno, tú estás subiendo al paraíso, algo que tienes que dar a cambio, no es que te lo hago todo de manera gratuita. Entonces a estas almas se le pide de todo lo que se te pueda pasar por la cabeza, desde protección espiritual, o te puedo decir hasta que el Nápoles gane un partido, ¿no? Mira. El problema es que si no cumple, ¿no? Tú llevas rezando para que el Nápoles gane el partido y luego no cumple este alma, dices, bueno, yo te castigo. Y hay muchas calaveras que se están mirando hacia la pared, que son almas a las que el napolitano le ha rezado, pero que luego no ha conseguido nada. Entonces la castiga. Otra de las visitas que creo que hay que hacer sí o sí es la visita a la Nápoles subterránea, que se parece al siguiente paso que vamos a dar, pero que no es exactamente lo mismo. Vamos a quedarnos primero en la Nápoles subterránea. La Nápoles subterránea, para esto hay dos entradas, ¿no? Tenemos una entrada que es la más famosa, por así decirlo, y después tenemos otra entrada que se entra a través del Lapis Museum, el Museo del Agua. Pero ¿qué diferencia hay? La claustrofobia. La primera es una entrada muy claustrofóbica, de hecho si entras no te puedes entrar con mochilas muy grandes porque pasas por pasadizos muy estrechos, en cambio la segunda es un poco más amplia y en ambas se ve lo mismo, que es prácticamente primero el acueducto greco-romano, porque aquí los romanos y los griegos no hicieron el acueducto por la superficie, sino que lo hicieron, a día de hoy se encuentra a 35 metros bajo tierra, lo que hace que la ciudad prácticamente esté hueca. Son pozos que originalmente se usaron para sacar la piedra para construir la ciudad, pero luego se transforman en pozos cuando llegan los romanos aquí a la ciudad. Luego se usa como refugio antiaéreo y el pueblo napolitano tuvo que vivir ahí abajo por un año, porque Nápoles fue la ciudad más bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es algo bastante increíble. Y también querías hablarnos de la Neápolis subterránea, que no es lo mismo que la Nápoles subterránea. No es lo mismo. Como he dicho antes, Nápoles son capas. Y esta se encontraría 10 metros bajo tierra. Y la ciudad griega, que luego se convierte en romana, que queda enterrada porque hay un desprendimiento de tierra en el siglo V y queda completamente enterrada. Entonces entra en una excavación arqueológica, ¿no? Si queremos poner ejemplo, es como si estuvieses en Pompeya, pero realmente está en Nápoles, ¿no? Entramos ahí y andas por lo que realmente andaron los romanos, ¿no? Primero se ve un mercado exterior romano y luego entras en un mercado interior que se llama Cristopórtico y ves realmente la vida cotidiana que hacían los romanos dentro de lo que era la ciudad de Neápolis. Lucía, muchas gracias por habernos acompañado en este primer vuelo. Un placer. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hola compañeras, soy Patricia de Cuéntame un cuadro y hoy os invito a dar un paseo hasta el Museo di Capodimonte. Allí nos detendremos delante de una pintura de principios del siglo XVII, Judith decapitando a Holofernes, de Artemisia Gentileschi. El relato bíblico nos cuenta cómo Judith entra en la tienda del general Holofernes la noche antes de que éste tome la ciudad de Betulia con sus tropas. El general, confiado, cena con Judith, baja la guardia, se emborracha y termina decapitado por la joven. Pero lo interesante aquí no es solo la historia, es cómo está pintada. El encuadre es muy cerrado, apenas hay vacío. Las figuras ocupan todo el espacio. La composición nos oprime, algo que resulta especialmente incómodo por la carga de violencia de la escena. El barroco busca hacer la escena creíble, por eso las telas pesan, la luz cae sobre los cuerpos y casi podemos tocar lo que estamos viendo. Los blancos de las telas se tensan, se manchan y recogen la sangre que empieza a aparecer. Nada está idealizado, todo parece real, y también lo es la actitud de Judith. Porque Judith no es una mujer acostumbrada a la violencia,
Por eso se inclina, pero al mismo tiempo se aparta, ejecuta, pero con incomodidad. Judith no está sola, su criada está ahí, sujetando, ayudando, acompañando en la escena. No se trata de un gesto individual, se trata de una acción compartida. Y ahí está uno de los puntos clave de la pintura. No estamos viendo un símbolo, estamos viendo a una mujer enfrentándose a una carga de violencia que le resulta ajena, que le genera rechazo. Y esto hace la escena más creíble, pero también más incómoda. No sabemos si esa carga de violencia tiene relación con que la creadora de la pintura sufriera violencia de género. Artemisia Gentileschi fue víctima de una violación y su testimonio fue puesto en duda por la justicia y la sociedad de su tiempo. Por desgracia, hay relatos de ayer que no parecen tan lejanos. Con esta pintura, cargada de mensaje, os dejo continuar con vuestro paseo por la ciudad. Y como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. El primer vuelo. Cadena SER. Porte cazzuna con un stemma a rete, una cupolella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano. Mira, a Renato Carosone... Yo le conozco, no le conozco personalmente, ¿no? Pero qué grande Renato Carosone. Sin duda alguna, el genio que revolucionó esa posguerra al fusionar pues la tradición napolitana, pero también mezclando con el jazz y con los ritmos que descubrió en su etapa en África. Él, con ese trío que creó, pues himnos globales que salieron de esa formación, tuvo Falamericano, que estamos escuchando, Torero, y Renato pues conquistó las listas de éxito en Estados Unidos cantando en su idioma, algo que, vamos, pocos pueden decir. Mérito, sí, sí. Desde luego. Renato Carosone además tenía algo muy peculiar, que utilizaba las letras de sus canciones para, bueno, tirar un poquito de crítica. Sí. Y bueno, pues era la manera que él tenía de satirizar a la sociedad de la época. Eso sí, como buen italiano, si se ponía romántico, bueno, ahí ya... Imagínate, a su mujer le dedicó Maruzela, que es un baladón espectacular. Son de los mejores, haciendo baladas románticas. Auténticos genios. Yo creo que el italiano, el propio idioma, ayuda, ¿no? Invita. No sé si el francés o el italiano ganaría. Bueno, para mí el italiano, ¿eh? Mira, podríamos hacer una competición un día con eso, sí. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorda peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. En el primer vuelo, las ciudades nos las comemos con Carlos Cano. Hola, Carlos. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Tú has estado en Nápoles? Yo estuve en Nápoles, pero no fui en avión, fui en barco. Cogí un barco en Barcelona hasta Civitavecchia, cerca de Roma, y de ahí bajé el coche, iba con mi coche, y hasta Nápoles. Y sí, hace ya bastantes años, pero recuerdo algunas cosas. ¿Recuerdas qué comiste? Recuerdo que compré pescado en el puerto, porque tenía como un pequeño apartamentito, entonces yo cociné, compraba alimentos y cocinaba allí. Recuerdo ir desesperadamente en busca de la mejor pizza. Era un poco uno de los objetivos del viaje. Recuerdo Pompeya, que está cerca, y que sabemos mucho de la comida de Roma gracias a Pompeya. No sé, bueno, hace tanto tiempo, no me dedicaba al periodismo gastronómico en esa época, que tengo así como algunos chispazos, ¿no? Recuerdo ver murales de Maradona. Sí. También la ropa tendida. Fachadas. Sí. Pues lo típico y tópico, eso también lo recuerdo. Pero porque, en cierta manera,
Nápoles es también lo típico y tópico, ¿no? Cuando la gente dice, no, es una ciudad caótica. Bueno, lo es. Y parte de su encanto. Sí. Bueno, claro, yo que fui en coche recuerdo tragar saliva varias veces, sí, circulando por la ciudad. Qué valiente. Bueno, preséntanos al invitado a quien le hemos pedido que venga a este primer vuelo para hablarnos, él es napolitano, de la comida napolitana. Pues mira, ha venido Ciro Cristiano, el chef de Valdoria, de Beata Pasta. Valdoria está considerada la mejor pizzería de España, la octava mejor del mundo. Bueno, sabes que hay varios rankings, pero en todo caso un restaurante italiano en el que se come muy bien, que está en el centro de Madrid. Él dice que es el típico napolitano, pero también puede tener la mente abierta. Yo creo que vamos a indagar un poco en esas dos formas de vivir Nápoles. Ciro, bienvenido al primer vuelo. Muchísimas gracias. Sí, eres el típico napolitano. ¿Cómo sería un típico napolitano? Un típico napolitano para mí, al día de hoy, sería un napolitano que no vive de la memoria en un museo. Sería un napolitano que está abierto, como siempre hay muchos napolitanos, que está abierto a la nueva influencia, que está abierto a mucha... Y está, sobre todo, quiere hacer cosas nuevas respetando la tradición. Eso para mí sería un verdadero napolitano. Nosotros, al día de hoy, cuando tú vas a comer a un restaurante italiano, la gente quiere este recuerdo de cuando ha viajado a Nápoles. Pero yo creo que la mejor manera para vivir Nápoles de verdad, si quieres vivir la verdadera, tienes que coger un avión, un barco, lo que sea, e ir a Nápoles y comerte una pizza portafolio en el centro de Nápoles. Bueno, para quien todavía tenga dudas sobre cómo es una pizza napolitana, no sé, en fin, una mini guía de una pizza napolitana es así. Una pizza napolitana tiene que ser sencilla. La verdadera pizza napolitana tienes que poner en valor la masa más que todo lo que podemos poner por encima. Cuando más cosas, normalmente se dice, voy en contra de mí porque yo hago una pizza contemporánea, pero cuando más cosas pones sobre una pizza es que estás mascarando un poco un trabajo malo que has hecho con la masa. Entonces, la verdadera pizza napolitana es la pizza que tú puedes encontrar en la pizzería de Lombardi o la pizzería di Salvo, la pizzería 50 Calò, que son excelentes, y llevan una base muy fina, cocinada muy rápida, un buen tomate San Marzano, una buena mozzarella, un buen fior di latte al baja y un buen aceite. Y esto es equilibrio, eso es Nápoles. Con poco sabemos hacer muchas cosas. ¿Hay mala pizza napolitana en Nápoles también? Hay mala pizza napolitana en todo el mundo. La gente, la pizza napolitana es la pizza la más difícil de hacer. Tú te puedes cocinar. La pizza romana, por ejemplo, sería 10 veces más fácil porque tiene menos hidratación, porque la cocina más tiempo, viene más crujiente. La pizza napolitana, para hacerlas bien, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, mucha gente dice, no, a mí esta pizza blanda ahí no me gusta porque la comida estaba cruda. Si te ha pasado es que había un error en algún lugar. ¿Hay pizza mala? Sí, claro. En Nápoles hay mucha pizza mala y te digo, los pizzeros contemporáneos que han llegado ahora, hay veces demasiado extremistas, pero los pizzeros napolitanos han cambiado mucho esta cosa de hacer. Ahora la pizza se cocina mejor y es más cocinada, más fermentada y con aún mejor ingrediente de hace 20 años. Claro, pero en Nápoles no solo se come pizza. Digamos es el plato o el alimento bandera, pero no solo. La pizza en Nápoles se come una vez a la semana. No se come todos los días. Y a veces ni esto. La pizza es el momento que yo salgo. Voy a comer. Es como decir, cuando ves a un amigo y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos tomamos un café. Probablemente te vas a tomar una cerveza o te vas a tomar un té o lo que sea, pero ese es el mismo momento en Nápoles. Oye, nos hacemos una pizza, salimos el sábado y nos hacemos una pizza. Entonces es este momento de unión que une varias personas y este momento pizza, que tú sabes que puede ir vestido como quieras, con quien quieras, puede ir, no tiene que prepararte mucho y lo vas a pasar bien en un buen momento. Esto es para mí el sentido. Popular y barata, ¿no? Popular, barata y es más lo que se crea en torno de la pizza. Antes mencionabas la fior di latte. Sí. Claro, esto es súper importante porque la mozzarella de búfala, en España estamos acostumbrados a comprarla en el supermercado. Es una mozzarella que se hizo hace varios días, en el mejor de los casos. En Nápoles hay sitios donde te la sirven recién hecha, calentita, porque se ha hecho durante la noche. Es que eso es una experiencia... La mozzarella di búfala
comida en Nápoles es una de las cosas más buenas que puedes hacer. Si puedes hacer una cosa cuando vas a Nápoles, ahora una pizza buena la puedes encontrar en cualquier sitio. ¿Okay? No, el consejo que puedo dar, si cogéis un avión y vais a Nápoles, no coméis 4 días pizza porque hay más cosas de pizza y más cosas de comida también. Hay muchas más cosas en Nápoles. No quiero que nos quedamos solo con la comida napolitana, porque la cultura napolitana está hecha de comida, de pasión, y está hecha de mucha tradición, mucha arte mezclada con todo esto que crean la comida napolitana. En Nápoles, si vais en Nápoles, coméis una pizza, 2, lo que queráis, sí, pero como dice Carlos, vais en un caseificio y vas a comer una mozzarella hecha en el momento y vas a ver que es completamente otra cosa. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos salivando todos. Estamos salivando todos. Decías, bueno, en Nápoles hay que comer más cosas que pizza, no solo pizza. ¿Qué más? Yo para venir aquí me he calado a uno en la parte. El domingo he hecho el ragù napolitano en casa. Ha sido increíble. Solo a pensarlo, me suelo pensar a este ragù. Cuenta, ¿cómo es el me emociono. Estoy casco que le he hecho con un amigo, Darío, entra en casa. ¿Pero esto es el candele a la genovese o es otra cosa? No, estos son 2 cosas. Nosotros tenemos 2 ragù. El más antiguo son el genovese, que se llama genovese, pero es napolitano, que no lleva tomate. Y es el más antiguo porque se hacía antes de la llegada o antes del utilizo del tomate en Europa. Entonces es un ragù de cebolla, una parte de carne, 3 partes de cebolla, cocinado por tipo 7, 8, 10 horas a fuego muy lento y te viene una crema dulce con esta carne y al final le pones un poco de pecorino, que en Nápoles se utilizza más el pecorino que el parmigiano, y le candele, il ziti spezzati o candele, lo que sea, una pasta porque el candele, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? Es un ziti al final. Esto la primera pasta en Nápoles, que al final nosotros hablamos de pizza mucho de Nápoles, pero Nápoles ha sido la ciudad en el mundo donde casi ha creado la pasta. Poniendo la pasta, si vas en Gragnano, está esta calle enorme donde se hacía secar toda la pasta. En Nápoles es mucho más que pizza. Y los primeros formatos de pasta eran un tipo de estos maccheroni, que son unos ziti muy fino, bastante fino, con un hueco al interior y bastante largo. Y después ibas al pastificio y decían, dame 1 kilo de esto, y te lo spezzaban, te lo rompevan y tú te lo llevabas en casa o te lo llevabas entero. Y así iba los 2 ragù, el genovese o el napolitano. Y el ragù napolitano, volviendo, el ragù genovese es lo de cebolla y carne, y el ragù napolitano, tomate, que lo he hecho en casa el domingo, es varias piezas de carne mezclada con salsa de tomate y un poco de cebolla, y la hace cocinar por 10 horas. Ternera. De ternera, sí. Ternera y cerdo. Hay varias, salchicha, hay costilla de cerdo, hay morcillo, hay varios trozos, no muy noble, porque esto es la cocina napolitana, no es una cocina noble, es una cocina popular, donde se hacían cocinar y duraba... la experiencia ragù puede durar 3 días, como dijo Eduardo de Filippo, en una obra que ha hecho él, sábado, domingo y lunes, porque se empieza a cocinar, se empieza a preparar el sábado, se cocina el domingo y hasta el lunes te lo vas comiendo. Y lo he hecho en casa. Y me entra Darío y me dice, huele a Nápoles. Esto es la cocina napolitana. Qué bonito oír eso, sí. Un dulce, no sé, un postre. Te digo, uno difícil elegir, pero la pastiera napoletana, es el dulce que está hecho de grano, ricotta, cocinada al horno, pero si proprio tienes que ir a Nápoles a comer uno, que es un poco todo el año, no es muy de estacionalidad, es la sfogliatella, que es este dulce de sfoglia napolitana. Para desayunar, ¿no? Esto lo como para desayunar o para merendar, o para... En cualquier momento. Una sfogliatella calda, ahí caliente, te lo hace. Y esto es un postre que está muy, muy bueno, lo puedes comer en Atanasio, por ejemplo, en el centro, mucha pastelería que lo hacen. Y el babà es como un bizcocho borracho, ¿no? Podríamos decir. El babà es parte de lo que te decía al principio. Es uno de los postres que no nacen en Nápoles. En verdad, muchas cosas no nacen en Nápoles. En verdad, el babà viene de lo francés y de lo polonés, que lo han traído en Francia, y los franceses han pasado por ahí, han hecho el babà y nosotros ya lo hemos robado y lo hemos hecho mejor. Entonces es un bizcocho borracho con rum, y al final se termina con un poco de crema pastelera o nata. Oye, Ciro, una experiencia que deba tener cualquier persona que visite Nápoles. No solo digo gastronómica, o quizás sí gastronómica, un lugar para ver, una perspectiva, un lugar al que subirse para ver la ciudad. Te digo una cosa.
en Nápoles nos la estaba un poco cargando, porque hay muchísimo turismo. Ya. Nápoles es una de las pocas ciudades europeas que se queda con antes hablamos de este caos que hay, que se queda un poco auténtica. Pero el riesgo de esto que de aquí a 10 años nos hemos cargado completamente. Sí, Hoy veo muchas personas que van a Nápoles y van en la calle dei Tribunali, van a comer una pizza y en esta calle, es una calle muy histórica, había mucha librería antes, había mucho pequeña bottega de artesanos que hacían cosas. Ahora hay solo 100% street food. Pero es una cosa que se queda. Y yo creo que si vais a Nápoles, queréis vivir una experiencia, antes de comer vuestra pizza frita, porque hay que comer la pizza frita. Evidentemente en Nápoles hay que comer, no estoy diciendo que no hay que comer. Soy napolitano y soy cocinero de base y tengo restaurantes italianos en Madrid. Pero si vais en la vía dei Tribunali, antes de ir a comer la pizza frita, pasáis al Museo Piemonte, yo creo que se llama, y vais a ver una obra del Caravaggio, que son las 7 obras de la Misericordia. Entra ahí, mírate esta obra. Está al lado, sale de este museo y al lado tiene una friggidoría y uno que vende calamita. Está al lado de un caos increíble. Entra y te pone delante de esta obra. Y ahí entiende que es Nápoles. Y después te vas a comer una pizza frita. Lo voy a comer. Bueno, Nápoles, una ciudad que hay que visitar una vez en la vida. Con cuidado de no convertirla en lo que puede acabar siendo una ciudad absorbida por el turismo, pero esto está pasando, es un fenómeno global, ¿no? Y en Nápoles también ocurre. Ciro Cristiano, chef fundador de Valdoria y Beata Pasta, ha sido un placer tu visita al Primer Vuelo. Gracias mille, un piacere para mí. Gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Tu jeans e una maglietta, una faccia con quel sapone, mi ha fatto innamorare, che sta semplicità. Ahora quieres hablarnos de dos nombres propios, muy conocidos también en la música italiana. Sí, aquí hay dos vertientes y bueno, cada uno que se asume a lo suyo, aunque a veces son los propios medios quienes hacen un poco esa guerra entre unos y otros. Uno de otro, ¿no? Efectivamente, que nos gusta mucho. Bueno, la música napolitana tiene esos dos pilares, Nino D'Angelo por un lado y Gigi D'Alessio por el otro, dos figuras que representan esa dualidad de la ciudad. Uno pues es el símbolo histórico, cultural, y el otro es el gigante comercial que supo llevar ese sonido de Nápoles pues a los estadios, a los mercados internacionales. Nino pues supone esa identidad más local y Gigi, que es el rey de la industria, y rompió esa barrera del dialecto, que en Nápoles también tienen esa manera muy peculiar de hablar. Bueno, pues esa rivalidad en realidad hay una colaboración incluso y demostraron que son complementarios, que son amigos, compañeros de música, y precisamente vamos a escuchar a Gigi D'Alessio con una colaboración que hizo junto a la mujer que se convirtió en la persona más joven en ganar Sanremo con solo 15 años, con Anna Tatangelo, que luego fueron pareja años después. En el Primer Vuelo viajamos leyendo, o leemos para viajar con los libros. Isabel García Zarza, periodista, muy buenas, bienvenida al Primer Vuelo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Venga, pues vamos con el primero de los libros que Isabel nos recomienda leer antes de viajar a Nápoles o durante el viaje a Nápoles, que es Napátrida. Pues Napátrida es un libro de Henri de Luca. Henri de Luca es un escritor napolitano que es reconocido, uno de los escritores vivos más reconocidos de la actualidad. Él vivió en Nápoles, pero se fue muy pronto. Entonces, hace unos años, en el 2006, se publica en Italia este libro, Napólide. En España lo ha recuperado maravillosamente Periférica, que es una delicia que haya recuperado y ha editado este libro hace, creo, pocos años, creo que es el 2023, está editado en España. Y es un libro que yo diría, para viajar a Nápoles hay que ir con el billete de avión, la reserva donde te vayas a quedar y este libro. Porque Henri de Luca lo que hace, el se ha ido de Nápoles y se llama Volver a Nápoles. Él regresa a Nápoles y cuenta cómo es esa ciudad que le marcó hasta tal punto que él se define como napátrida, porque napátrida es la persona que ha nacido en Nápoles, se ha ido y se ha quedado sin patria. Porque dice que Nápoles se te mete en el corazón, dice Nápoles se te mete en la piel como un anzuelo y además, cuanto más te alejas, más se te mete. Él dice, fíjate lo que dice, para alguien nacido en Nápoles, el destino está a sus espaldas. Nacer y crecer en esa ciudad agota el destino. Vaya uno donde vaya, ya lo ha recibido como dote, mitad lastre y mitad salvoconducto. Qué bueno. Fíjate qué maravilla. Entonces él hace un retrato
que es un retrato muy, muy melancólico, muy lírico, muy nostálgico, pero al mismo tiempo sin concesiones. No es un retrato para nada complaciente, no habla de la belleza de Nápoles, no habla de la maravilla, de esa belleza insultante de Nápoles, esa belleza natural, esa belleza artística, no habla de eso. Habla de la vida en sus calles, de cómo la gente se agolpa, de los ruidos de Nápoles, de los olores de Nápoles, del acento de Nápoles, y cuenta cómo Nápoles le adiestró, dice, Nápoles adiestró mis sentidos, porque dice, Nápoles es una ciudad de cuidados intensivos, una ciudad de contrapelo, de esa escaraña en la pizarra con las uñas y el mármol con la hoja de un cuchillo. Tenía que estar presente en esta mini biblioteca para viajar a Nápoles Elena Ferrante. Elena Ferrante no podemos obviarla, no sabemos quién es. Nápoles es una ciudad tan misteriosa que hasta su escritora más famosa, la que la ha vendido en todo el mundo, no sabemos quién es. Eso dice mucho de la misma ciudad. No he querido elegir la saga de la amiga estupenda porque ya está, digamos, muy trillada. Se ha hablado muchísimo de ella. Yo traigo La vida mentirosa de los adultos, que es el último libro publicado por Elena Ferrante. Salió en el 2019. No sabemos si vamos a tener otro Elena Ferrante, entonces nos quedamos con este. Vale. Es una novela deliciosa, es una novela de formación. Está contada desde la voz, la cuenta una chica de 13 años que está descubriendo el mundo, está accediendo a la vida adulta, a esa vida mentirosa de los adultos. Entonces nos cuenta muy bien, porque Elena Ferrante es maestra en esto, Elena Ferrante es maestro, no sabemos quién es, en contar el contraste en Nápoles, entre el Nápoles de las clases altas, de las clases acomodadas, que viven desde arriba, que viven ese vómero maravilloso desde el cual se ve el mar, se ve el volcán desde el Castillo San Telmo, al lado del Castillo San Telmo, y ese Nápoles de abajo, ese Nápoles populoso, ruidoso, vulgar, sucio, caótico. Y Elena Ferrante lo cuenta maravillosamente. Y lo cuenta en esta historia, se cuenta muy bien porque es el contraste entre las dos familias de esta chica, Giovanna, y cómo descubre el mundo a través de una historia bastante sórdida de sus padres, el amante de su padre, la familia de su padre, de la que su padre ha renegado, y nos mete en los bajos fondos de Nápoles y el contraste con esa Nápoles acomodado, y nos lleva también, que es muy bonito, esto es una zona que describe muy bien aquí, una de las zonas más bonitas de Nápoles, en la bahía, fuera de la ciudad, se llama Posillipo. Tercer libro para viajar a Nápoles, en esta edición que has traído, lo has traído en italiano, pero está traducido al español, sí. ¿No? El sentido del dolor. El sentido del dolor, el invierno del comisario Ricciardi es el subtítulo, es el primer libro de la conocidísima, un poco menos en España, pero en Italia es famosísima porque también hay una serie de televisión, es la saga del comisario Ricciardi, que es famosísimo en Italia. Es un joven, aquí es joven porque es su primer libro, es un joven comisario napolitano, y qué mejor para conocer una ciudad que Nápoles que una novela negra. Ya sabemos que las novelas negras nos es una inmersión en los bajos fondos y en la verdadera vida de una ciudad. Entonces, qué mejor que conocer Nápoles de la mano del comisario Ricciardi. En este libro es un triángulo muy pequeñito en el que él se mueve porque el crimen ocurre, como en grandes novelas negras, los crímenes ocurren en un teatro de ópera. ¿Cuántas muertes hemos visto en la Fenice, en el poner un poquito de glamour también al crimen. Claro, ¿no? El crimen. Entonces, en el Gran Teatro Reale de Nápoles es donde se produce el crimen. Asesinan a un tenor y a partir de ahí se desencadena la investigación. El Gran Teatro, que a día de hoy sigue siendo, es el teatro de ópera lírico activo más antiguo del mundo, porque está desde el 1737, se abrió el Real Teatro San Carlo. Se abrió el 1737, a día de hoy sigue activo y bellísimo. Y también otro lugar que es muy aconsejable, que hoy sigue igual de lleno que entonces, solo que ahora por turistas, el Café Gambrinus, que es un maravilloso café literario del siglo XIX, donde se reunía la intelectualidad local, un sitio frecuentado también por antifascistas, y es uno de los lugares favoritos del comisario Ricciardi. También nos hace todo un paseo por esa parte de la ciudad. Nos queda una última recomendación de las 4 que ha traído Isabel, que es El mar no baña Nápoles. No podía resistirme a mencionaros este libro de Ana María Ortese, El mar no baña Nápoles. Es la única de los 4 autores que he mencionado hoy que no es napolitana. Vivió muchísimo tiempo en Nápoles, pero fíjate qué curioso, este libro que sigo a día de hoy considerado uno de los esenciales para entender Nápoles, es un libro de ensayos, de relatos cortos, muy de estilo chejoviano, pues se publicó en 1953 y fue criticadísimo por la sociedad de Nápoles. La criticaron tantísimo, yo creo que la criticaron tanto porque ella no era napolitana. Y no le perdonaron que escribiera este libro que se dijo que era un libro contra Nápoles. Y no se lo perdonaron. De hecho, se tuvo que ir de Nápoles y no volvió. Caray. Y se murió con ese dolor de haber, digamos, traicionado a la que fue su ciudad de adopción, porque Napátria probablemente a mí me parece más duro. Sin embargo, yo creo que a Henry de Luca se lo han perdonado porque es napolitano y lo podía hacer. Sin embargo, a Ana María Ortese no se lo perdonaron. Pero tiene
páginas maravillosas pues para entender también lo que hablábamos antes con los otros libros de ese Nápoles tumultuoso, ese Nápoles contradictorio. Y te guía muy bien por esas calles que a día de hoy hay páginas que parecen que están escritas hoy. Tiene un relato de ellos, menciono Oro en Forcella. La calle Forcella es una de las calles más populosas del centro de Nápoles, la continuación de San Biagio de Librai, del centro. Hoy está llenísimo de turistas y ella lo describe los negocios de venta de oro y habla de cómo está de llena la gente, los gritos, y se podría leer con una óptica completamente actual, solo que sustituyendo las masas de entonces por turistas, pero sigue siendo completamente actual la descripción que hace del centro de Nápoles. Nápoles, que es una de las ciudades que hay que visitar. Si se puede, una vez en la vida. Hay que visitar, como dice muy bien Daily de Luca, citando el relato de Goethe, ver Nápoles y después morir. Por el momento vamos a ver Nápoles. De momento vamos a verlo y después de eso muchas. Ya puedes morir muchos años después, pero que hay que ver Nápoles antes de morir, hay que hacerlo. Os invito a hacerlo a través de estos libros. Pues Isabel García Zarza, periodista y una de las 4 socias de la Librería Italiana de Madrid, donde pueden encontrar estos libros, bueno, y otros muchos que tienen que ver con la literatura italiana. Ha sido un placer, Isabel. Muchísimas gracias. Gracias. Estás escuchando El primer vuelo a Nápoles. Lucía Bermúdez, chao. Chao, Pedro, Oye, ¿qué tal? ¿y el cine y la tele cómo han retratado Nápoles? Pues muy bien, la verdad, porque Nápoles tiene algo que muy pocas ciudades consiguen en pantalla, y es que nunca parece un decorado. Claro. Parece una ciudad viva, desordenada, ruidosa y muy emocional. Depende de cómo la pilles y de dónde esté la cámara. Por eso tantísimos directores han acabado utilizándola casi como un personaje más. La ciudad ha sido retratada en todas sus formas, desde un romance más clásico, que ahora veremos, drama autobiográfico, incluso historias de mafia. Claro. Venga, voy a contar. Vamos para allá. Todavía Maradona intenta un regate, se la pasa a Valdano, que se anticipa para Maradona. ¡Y gol! ¿Tú eres muy futbolero, Pedro? No, nada. ¿No? Pero aún así igual te acuerdas del tiempo que estuvo Maradona en Nápoles. Sí, claro, eso es una lección de historia más que de fútbol. Efectivamente, pues la primera película que traigo Fue la mano de Dios, una carta de amor autobiográfica a la ciudad del propio napolitano Paolo Sorrentino, estrenada en 2021. El director convierte Nápoles en un recuerdo personal y convierte su propia adolescencia en una historia sobre crecer, escapar y sobre cómo esta ciudad, Nápoles, puede doler y fascinar al mismo tiempo. Y para ser más concretos, el filme se grabó en sitios como el Paseo Marítimo Napolitano, barrios residenciales de clase media, calles cercanas al antiguo Estadio San Paolo y, cómo no, esa luz tan característica de la costa, tan típica de Sorrentino. Y claro, está Maradona flotando constantemente como si fuera una divinidad local, bueno, que yo creo que lo es. La segunda peli que traigo es Matrimonio a la italiana, dirigida por Vittorio De Sica y protagonizada por la icónica Sofía Loren y Marcello Mastroianni. No puedo ni recordar. ¿Qué te ocurre, Filo? ¿Se te ha ido la alegría? ¿Por qué me llevas al Palacio Real? Bueno, esta película pasamos de la luz más de Sorrentino a una película que resume perfectamente la pasión, el drama y el carácter napolitano así tan emocional. Y cuenta la relación turbulenta entre Filumena, una antigua prostituta, y Domenico, un empresario acomodado con el que mantiene una historia llena de amor, engaños, orgullo, por eso se llama Matrimonio a la italiana. La película adapta la obra teatral de Eduardo de Filippo y utiliza Nápoles como esto que te comentaba, como un reflejo emocional de los personajes, vibrante, muy teatral, pero sobre todo muy humana. Bravo, ya eres un hombre. Yo he hecho siempre... Ahora pasamos a un Nápoles muchísimo más oscuro, menos divertido. Gomorra, dirigida por Matteo Garrone y basada en el libro de Roberto Saviano, muestra la cara más cruda y realista de la camorra en las afueras de la ciudad, específicamente en el barrio de Scampia. El director abandona completamente esta estética glamurizada del cine de mafioso más clásico para enseñar un sistema criminal integrado en la vida cotidiana. No hay trajes elegantes, no hay puros, no hay restaurantes oscuros, no. Aquí hay bloques grises, adolescentes armados y barrios abandonados por el Estado. La película se rodó sobre todo en las famosas Ville di Scampia, que son esos enormes edificios de vivienda social convertidos en símbolo del narcotráfico napolitano. Zonas así un poco más periféricas del norte de Nápoles o puertos industriales y calles reales controladas históricamente por clanes. Bueno, pues espacio también para la mafia a través de esta película de Gomorra. Cambio radical ahora.
ahora. Cambio totalmente radical porque os he traído desde el mismísimo Hollywood a Julia Roberts y de un poquito más cerca a Javier Bardem. ¿Quieres largarte un año? Yo antes tenía mucho entusiasmo por mi vida y ha desaparecido. Quiero ir a un lugar donde pueda maravillarme con algo. Me voy a Italia, luego me iré a la India y voy a terminar el año en Bali. Pues, como plan de viaje no está nada mal, ¿no? ¿Quién lo cogiera? No, desde luego. Pues esto es Come, Reza, Ama de Ryan Murphy. Es la típica película que no sé tú, pero que yo he sido capaz de ver más de 5 veces. Yo menos, pero bueno. Me encanta. ¿La has visto? Lo entiendo, sí. Es bastante divertida y basada en el bestseller autobiográfico de Elizabeth Gilbert. La película sigue a una mujer, Julia Roberts, que abandona su vida en Nueva York para reencontrarse a sí misma viajando pues, por el mundo, por Italia, India y Bali. Y claro, esta ciudad italiana y la película convirtió a Nápoles en la capital cinematográfica de la pizza. Claro, la pizza napolitana. Claro. Sí. ¿Y por qué? Pues porque se grabó en sitios como la antigua pizzería de Michele, la Vía del Tribunal o las calles del casco histórico que acompañaron en este viaje de autodescubrimiento a Julia Roberts. Y nos vamos a quedar para la última, nos quedamos en Hollywood, no nos movemos de allí. No, porque Ryan Murphy no fue el único que se inspiró en la ciudad italiana. Y es que 10 años antes, Anthony Minghella estrenaba El talento de Mr. Ripley. ¿Cuál es su secreto? ¿A qué se refiere? Pues verá, es americano, ¿verdad? No, perdone, es que, yo tengo tanto equipaje y usted va tan... La película adapta la novela de Patricia Highsmith en este thriller elegante protagonizado por Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow y Kate Blanchett. Hollywood en su, máxima esencia. La historia sigue a Tom Ripley, un joven aparentemente tímido que viaja a Italia para convencer al hijo de un millonario de volver a Estados Unidos, aunque el viaje acaba en muchas otras cosas. La película utiliza Italia como un espejismo pues, de lujo y, como no, de la belleza mediterránea que hemos estado hablando antes. Y Nápoles aparece como esa puerta de entrada al sur italiano, sofisticado, pero decadente al mismo tiempo. De hecho, esta ciudad, Nápoles, funciona narrativamente como ese punto donde empieza a romperse la fantasía perfecta del protagonista. Claro, y siendo Nápoles como es, pues no es casualidad. Gracias, Lucía. Gracias, Pedro. Dalle 2 alle 3 ti vira con me per fa amore senza pensare che già tiene una storia a raccontare. Quando chiamo tu e non so più perda capo sai. Quando scusa la gente ci amava sai. Tu mi regali bene senza pietà. E se muto che storia mi chiami e te lassi in mano una santa. Rimane secca ma non si può fare. Non so come che la